como humanidad estamos pasando una época muy especial. Creo que siempre hay momentos en la propia biografía de la historia donde suceden cosas importantes, ¿no? Y este momento creo que es uno de los momentos más importantes de la evolución de la humanidad. Como humanidad del siglo XXI, creo que surge en lo profundo del alma la pregunta ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy? Si la vida tiene algún sentido y si dentro de este sentido yo soy un protagonista o simplemente soy un mero espectador. ¿Quién soy, por ejemplo? ¿Soy el producto de unas circunstancias que desconozco completamente, un producto del azar? ¿O soy un ser que tiene un pasado, que tiene un presente y que tiene un futuro? Si me amplío la pregunta a un ser que tiene un pasado, entonces me surge en mí la necesidad de tener que encontrar respuestas que me vinculan con un proceso, ¿no?, que trasciende lo meramente del presente. No soy el producto de unas circunstancias, de una casualidad, sino que me integro como un ser que tiene una biografía anterior a mi propio nacimiento y que esta biografía va a determinar un poco también lo que van a ser las circunstancias que voy a encontrarme en esta vida que estoy viviendo. Todo tiene un ritmo, ¿no? El ritmo es importantísimo tanto en la vida individual como en la vida social. Estos ritmos marcan determinados procesos que se van a manifestar y que van a aportar nuevos progresos como humanidad hacia un futuro que tiene que ir cada vez alcanzando metas y metas superiores. Si miramos, por ejemplo, en nuestra propia ritmo vital, en nuestro ritmo de salud, se han hecho mediciones que tienen que ver, por ejemplo, con el ritmo de la cronobiología. La cronobiología es el ritmo de salud, el ritmo que nos regenera del desgaste durante el tiempo que estamos despiertos o el tiempo en que estamos en vida de vigilia. Y ese ritmo se alcanza en un tiempo más o menos cuando hemos ido a dormir y han transcurrido entre 2 horas, 2 horas y media. Entramos en un ritmo que es el ritmo cronobiológico, que significa que en ese tiempo nosotros respiramos 18 respiraciones por minuto. Esas 18 respiraciones por minuto, si las vemos en una hora, respiramos 1080 veces en una hora, y si lo vemos en un día, respiramos 25.920 veces, ¿no? Este es el ritmo cósmico, es el ritmo de salud, y de este ritmo ya nos informó en la antigüedad Platón cuando habla del ritmo del año solar, que son 25.920 años, lo que tarda el Sol en recorrer los 12 signos del zodiaco. Entonces, fíjate que el Sol tarda 25.920 años en recorrer el zodiaco y nosotros, en un ritmo de salud, respiramos 25.920 veces en un día. Acá hay una correspondencia. Y esta correspondencia determina también lo que van a ser los procesos sanos de la evolución de la humanidad. Siempre hay grandes cambios. Cada vez que el Sol entra en un signo del zodiaco, se produce sobre la vida cultural de la Tierra nuevos progresos, ¿no? Ahora nos encontramos en un nuevo momento. ¿Por qué? Porque otra vez, si tomamos ese ritmo de los 308 años y le sumamos al 1720, le sumamos 308 años, llegamos a una humanidad del 2030, ¿no? 2029-2030. ¿Qué significa? Que en este tiempo algo nuevo nos está demandando a la humanidad que desarrollemos. ¿Y qué necesitamos desarrollar? Necesitamos desarrollar una humanidad mucho más consciente, necesitamos volver otra vez a comprendernos que no somos un ser que nacemos como una tabla rasa, sino que somos seres que tenemos un pasado, que tenemos un futuro, un presente y que tenemos un futuro. Esa sabiduría que antes se conocía, ahora tiene que popularizarse, tiene que ser patrimonio de toda la humanidad. Y lo principal que esta humanidad tiene que conquistar en este tiempo es el concepto del ser propio. El ser propio, que significa, incorporarme como un ser que tiene un pasado, y si tengo un pasado, entonces quiere decir
que ya he estado aquí muchas veces, ¿sí? Y que tengo un futuro, quiere decir que también voy a volver muchas veces, ¿no? Entonces, este concepto que es el conocimiento del karma y de la reencarnación, ahora en la humanidad actual del siglo XXI lo tiene que incorporar de la misma manera que incorporamos las ciencias naturales, ¿no? Pero estas ciencias ya no son físicas, sino son ciencias metafísicas o ciencias espirituales. Aquí se nos abre tres aspectos nuevos, que es el aspecto de las ciencias antropológicas, que podemos decir las ciencias que tienen que ver con la experiencia sensorial. Tenemos las ciencias psicológicas, que tienen que ser ampliadas, ¿no? Esta ciencia de la psicología tiene que ser una ciencia que se amplía al ser, porque la psicología solamente estudia al ser desde el nacimiento hasta la muerte. Y ahora esta ciencia del alma, que es la ciencia de la psicología, tiene que extenderse, entonces se tiene que convertir en una psicosofía, en una ciencia que incorpora al ser en su esencia espiritual, con su pasado y con su futuro. Estas cosas ya se intuyeron, ya hubo seres humanos que las intuyeron anteriormente, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos fue Nietzsche. Cuando Nietzsche habla de las transformaciones del espíritu, habla justamente él dice que primero el espíritu, el ser humano es digamos, un camello, ¿no? Esto significa un ser de carga con todo, el camello carga con todo, ¿no? Es el ser todavía infantil, protegido por las fuerzas paternales, el ser que vive dentro del seno todavía del universo, donde él no tiene una decisión individual, sino que porta la herencia. Después dice que este ser se cansa de estar en esta situación, ¿no? de ser camello, entonces ruge y se transforma en león. Al transformarse en león, se opone a estas cosas que le vienen impuestas del mundo externo, él se defiende contra esto, y entonces empieza a crear en la vida social determinados movimientos culturales. Y dice que finalmente después este ser se tiene que transformar en un niño. Y este niño entonces vuelve ahora a tener la posibilidad de ser, desde el mismo, de crear algo nuevo. Es la primera vez que el ser humano se encuentra en un momento de su evolución donde el futuro lo decide él, ¿sí? Por su propia decisión, ¿no? Como juega el niño, ¿no? Por eso se trata de que en el niño es un ser que está totalmente separado de las leyes que gobiernan los modos de convivencia social. Para el niño esas cosas todavía, él crea sus propias leyes en su juego y en sus relaciones con el mundo. Pero después viene algo que es posterior a Nietzsche, y en este caso ya hablamos de Rudolf Steiner y de la antroposofía. La antroposofía como ciencia del espíritu, como ciencia espiritual, como una ciencia que trasciende la ciencia natural y la amplía. Se habla entonces de tres transformaciones, ¿no?, del ser. Y dice la primera transformación es el ser natural, el yo terrestre, este ser que nace bajo las fuerzas de la tierra, gobernado por los principios que rigen la vida sociocultural de la tierra, que están muy vinculados todavía con las fuerzas que lo unen a esta tierra y son fuerzas más bien egoístas, ¿no? Este es el yo natural, que todavía vive, por eso a este yo hay que educarlo y hay que darle realmente, ponerle ciertas normas de conducta para contener un poco el desborde de la egoidad, ¿no? Después viene un tiempo donde el ser humano crece, dice Steiner, y crea la vida cultural, ¿no? La vida cultural que tiene que establecer vínculos con los otros seres humanos y crear en esta vida cultural esas nuevas relaciones que tienen que permitir ya que nuevas fuerzas se manifiesten, como son aspiraciones hacia el bien y hacia la verdad, ¿sí? Y esto termina también, la vida cultural llega un momento en que ya no alcanza, ¿no?, solamente con el mundo del bien y de la verdad, porque el ser humano, si no, se quedaría estancado. Pues tenemos un tercer principio, porque ahí el yo se aliena, ¿no? Y el yo, para desarrollarse, necesita nuevas cualidades, ¿no?, que son las cualidades que tienen que ver con el principio de la libertad, el ser libre, no el libre albedrío, sino la libertad con mayúscula, y el mundo del
pensar creador o el pensar creativo, que Steiner lo describe en su obra más importante, La filosofía de la libertad. Por eso él dice que en realidad este tercer yo, que es el espíritu libre, tiene que nacer o puede nacer solamente si cada uno de nosotros nos construimos a nosotros mismos o nos transformamos a nosotros mismos en un espíritu libre, que solamente dependerá que cada uno de nosotros podamos crear desde nosotros mismos ese espíritu libre al cual Nietzsche se refería como el niño, ¿no? En la tercera transformación. Primero tenemos el yo terrestre, que vive en la egoidad, ¿no? El yo superior, que vive en el mundo del bien y el mundo de la verdad, y el yo verdadero, ¿no? Eso sería que tiene que trabajar e incorporar las fuerzas de la libertad y del pensar creador. Y en esas fuerzas de la libertad y el pensar creador, ahí solamente la puede desarrollar si incorpora la fuerza del amor. Para que yo pueda realizar un acto, primero tiene que haber una intención. Algo donde yo tengo una intencionalidad para realizar tal cosa, ¿no? Ahora, ese modo de cómo yo realice ese acto, lo tengo que realizar en el mundo. Y mi acto en el mundo tiene consecuencias. Consecuencias para el mundo y consecuencias para mí. Tengo que cuidar de que mi acto sea ético, ¿sí? Porque si mi acto no es ético, entonces mi acto en el mundo genera dolor. Ahora, si mi acto ha generado dolor, y de esto hoy en día todavía el 99% de nuestros actos generan dolor, ¿sí? Yo me tengo de alguna forma que estar vinculado con ese dolor que yo he causado. Si yo he generado un dolor a un ser vivo, en este caso a un ser humano, ese ser humano, ¿qué significa? Que él no puede compensarse a sí mismo ese dolor. Yo se lo tengo que compensar, pero no se lo puedo compensar en esta vida, porque no sé cómo compensarlo. O sea, en esta vida lo hago, pero no sé cuál sería ahora el acto sanador de ese acto errado. Pero también en mí mismo, yo ya no soy el mismo ser, no tengo la misma luz que tenía antes de cometer un acto errado. También en mí mismo me he generado una sombra. O sea que mi acto genera un dolor en el otro y en mí genera una sombra. Pero es que no termina la cosa ahí, porque este es el concepto viejo, ¿no? Este es el concepto de decir, bueno, acá se compensa. No, hay algo más, que es lo que la humanidad nueva tiene que empezar a percibir, a sentir. ¿Qué significa cada uno de mis actos? ¿Encierra algo germinal que a mí me puede conducir hacia el futuro o no? Porque si encierra algo germinal que me puede conducir hacia el futuro, entonces esto abre perspectivas enormes, donde el ser puede realmente sentir satisfacción cuando él puede observar en sí mismo que todo lo que hace, ¿sí?, lo puede conducir hacia el futuro para impulsar su propia luminosidad o puede quedar atrapado en su propia oscuridad. Cuando yo realizo un acto, yo he hecho algo hacia afuera, pero todo mi acto hacia afuera tiene asimismo un germen que puede ir hacia el futuro. O sea, por ejemplo, yo desarrollo acá un talento. ¿Por qué? Porque me he dedicado a cultivar una determinada actividad, una determinada disciplina, ¿no? Pongamos, por ejemplo, yo soy arquitecto en esta vida y he desarrollado muchas capacidades con la arquitectura. Pero cada vez que yo hacia afuera estoy desarrollando una capacidad, mi ser, mi yo, está involucionando un talento nuevo, ¿sí? Ese talento nuevo es el que queda en mí como posibilidad de futuro. Va a evolucionar y se va a transformar en algo completamente nuevo. Y eso nuevo que se va a transformar va a ser en un talento musical. Un talento arquitectónico se transforma en mí en un germen
de posibilidad de talento musical. Esto entonces tenemos este karma que es lo que me lleva hacia el futuro. Por eso cuando yo vengo, cuando yo he hecho mi recorrido, digamos, entre un momento de una vida en la tierra, he pasado y vuelvo otra vez, ¿qué traigo conmigo? Trae todo en potencia, todos los talentos que quiere desarrollar en esta vida y también trae todas las consecuencias que quiere compensar los daños causados en la vida anterior con los seres humanos a los que les ha causado ese daño, ¿sí? Entonces, ya no nazco como una tabla rasa. Todo esto solamente se puede hacer con lo creativo, con este yo al cual ahora podemos experimentar que es el yo verdadero, el mundo de la libertad y el mundo del pensar creador o del pensar puro. ¿Qué es este pensar? Porque a veces confundimos, ¿no? En este libro que yo he mencionado de Rudolf Steiner, que se llama La filosofía de la libertad, que realmente es el libro por excelencia para la transformación del ser, ¿no? Él dice que la felicidad solamente la podemos alcanzar si nosotros realizamos lo que hemos venido a realizar, porque es la esencia de nuestro yo, ¿sí? Y él dice que este yo no pertenece al mundo de las ideas, sino que este yo trasciende el mundo de las ideas. Y él habla entonces, cuando describe esta trilogía del yo, y dice, bueno, podemos imaginarnos que este yo terrestre, este yo natural, que tiene un vínculo y una relación directa con las fuerzas de la Tierra. Después está el otro yo, ese yo espiritual, que tiene una trascendencia ya con todo lo que son las fuerzas del cosmos. Entonces, ahora él dice, pero más allá de este mundo, que podemos imaginarnos que su esfera final sería el círculo del zodíaco para nuestro sistema planetario, ahí vive el mundo donde estas ideas creadoras se plasman. Pero el mundo no se acaba en la idea, ¿sí? Porque la idea es el producto de algo que la piensa. Entonces el pensar está más allá del mundo de las ideas, y las ideas son las manifestaciones del pensar. Y ese mundo del pensar creador, el pensar puro, el pensar absolutamente libre, es lo que es el mundo que se encuentra más allá de lo zodiacal, que es el mundo de lo supraespiritual. Y ese es el mundo del yo verdadero, ¿no? Que ahora, como humanidad ya general, lo podemos experimentar. Eso es lo que en este momento a mí me parece que es fundamental, que esta nueva humanidad que está queriendo despertar, ¿no? Yo percibo que hay una humanidad que está gestándose, que está internamente despertando, ¿no? Que no es esa humanidad de fines del siglo pasado, ¿no? Ya tuviste que al comienzo del siglo tuvimos un momento de un despertar espiritual. La humanidad se enfrentó al siglo, pasar el umbral del siglo XX al siglo XXI con nuevas esperanzas, aparecieron movimientos espirituales grandes, pero ahora está apareciendo una humanidad que ya ha superado esos pseudo espiritualismo y está buscando algo mucho más profundo, algo más intenso, algo más concreto, ¿no? Una espiritualidad mucho más vinculante. Yo soy el hacedor de mi destino y el hacedor de lo que sucede en mi derredor. Y tengo responsabilidades, ¿no? Y para que se entienda esto, quiero dar un ejemplo que tiene que ver con el dinero. ¿Para qué sirve tener dinero? ¿O a qué sirve mi dinero? Es una pregunta que la humanidad nos tenemos que hacer, porque el dinero mueve el mundo, ¿sí? Hacia un lado o hacia el otro. El mundo que queramos hacer va a depender de lo que nosotros hagamos con nuestro dinero. Si nosotros tomamos conciencia de que tenemos un enorme poder en nuestros bolsillos, ese mundo futuro se va a realizar. Si nosotros no despertamos y seguimos pensando que el dinero, bueno, solamente sirve para satisfacer y no me importa cómo, entonces no vamos a despertar. Si hay muchos seres humanos que despertamos, muchos seres humanos que tenemos conciencia de lo que podemos hacer con nuestro dinero, podemos determinar qué sociedad futura queremos. Desde lo simple,
Ahora, si dormimos, entonces dejamos que nos gobiernen y después nosotros pagamos las consecuencias de lo que no estamos haciendo con nuestra vida consciente. Steiner, el fundador de la antroposofía, dijo que en realidad la humanidad del futuro, esto él lo habla el siglo pasado, se está refiriendo a la humanidad actual, él dice que podremos superar la situación social, ¿sí?, si somos capaces de entender qué es la nutrición, de cómo nos nutrimos. Que está en relación la nutrición con el poder desarrollar sociedades mucho más conscientes. ¿Por qué? Porque el nutrirse no es solamente el alimentar al cuerpo. Nutrición es alimentar al ser, ¿sí? Y el ser se tiene que nutrir a su nivel, ¿sí? No solamente el cuerpo, también el ser tenemos un organismo vital, tenemos un organismo anímico y tenemos un organismo yoico de conciencia. Y cada uno de estos componentes del ser humano, ¿no?, tiene que ser nutrida. ¿Para qué? Para que el ser humano esté nutrido completamente, desde su conciencia, desde su vida anímica de relaciones, desde su vida vital, ¿no?, de salud, y desde su vida física corporal. Entonces alcanzaremos lo que Steiner refiere en la filosofía de la libertad como ese individuo libre, ¿no?, como ese individuo que se construye a sí mismo, ¿no?, y se construye sobre la base de su propio ser, ¿no?, y se conforma en un ciudadano, lo nombra en un ciudadano ético, al ser que despierta su autoconciencia y se comporta saludablemente con el medio. A veces nos desanimamos porque pensamos, ¿y cómo empezamos? ¿Cómo hacemos? Simplemente hay que hacer y despertarse, ¿no? Bien. Entonces, tenemos que comportarnos de una manera que nuestro actuar nos dignifique, porque de eso se trata. O sea, se trata de que nos vayamos de acá como seres humanos, que cuando tenemos que pasar el umbral para irnos, miremos nuestra vida y nos podamos decir, has tenido una vida digna, has sido un ser humano digno en tu vida, has hecho tus actos dignamente. Eso es lo más que nos podemos llevar. No nos podemos llevar otra cosa, pero nuestra dignidad no la podemos llevar con nosotros. Y en este tiempo, bueno, nos toca despertar a estas cosas. Y para eso tenemos mucha ayuda. El mundo espiritual está siendo muy generoso con el mundo humano. Por otro lado, hay unas fuerzas antagónicas que también están actuando muy fuerte, pero el mundo espiritual está derramando mucha gracia para que los seres humanos encontremos nuestro camino. O sea, no hay que tener miedo a lo difícil del momento, ¿sí? Es una crisis fuerte, es una crisis grande, que como humanidad vamos a salir, vamos a triunfar, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta realmente de que solamente cuando hemos pasado ese momento difícil vamos a poder mirar atrás y decir, bueno, en realidad tampoco fue tan difícil, ¿no? Esa es una pregunta, Mariana, realmente importante, ¿no? ¿Por qué no vemos la gracia que nos está llegando? Porque no nos hemos despertado, porque tenemos que despertar. El no ver significa el que todavía no nos hemos despertado. Si empezamos a despertar, empezamos a sentir que la gracia está por todas partes, que no estamos solos, y que yo tengo que preguntarme a mí mismo, ¿cuánta gracia ha habido en mi vida? Y si uno mira en la propia vida, en la propia biografía, va a encontrar momentos, situaciones de vida, que va a decir, esto pasó y lo superé porque hubo una gracia divina que yo no percibí, pero que actuó en mi vida. De eso hoy en día prácticamente casi todos los seres humanos tienen experiencias, ¿sí? Son experiencias que quizá a lo mejor no te das cuenta o no las tomas así en consideración, porque crees, bueno, que fue una cosa del destino. Pero el destino no es azar. El destino es una consecuencia de una serie de actos propios que yo he ido haciendo y que hay seres espirituales que me acompañan para que yo lo realice.
Bueno, la humanidad siempre tuvo en su vida consciente la vivencia de que pertenecía a un mundo espiritual, que vivía entre seres espirituales. A medida que nos vamos yendo hacia atrás en la humanidad, esta relación con el mundo espiritual era mucho más cercana. A medida que hemos ido creciendo como humanidad, llegando hacia nuestra mayoría de edad, hemos ido olvidando ese mundo, y el último mundo que nos ha quedado es el mundo del ángel, ¿no? El mundo del ángel que nos acompaña. De esto realmente hay muchísimas experiencias que se pueden contar, ¿no? De muchas personas que tienen su contacto con su ángel, o que ha tenido una relación. Este ángel de la guarda, es el ser que nos acompaña y que va un poquito más adelantado de nosotros, ¿sí? O sea, él camina un paso más que nosotros. Nosotros vamos detrás del camino del ángel. Entonces, el ángel nos va guiando hacia el cumplimiento de nuestro destino o nuestro karma. Por eso digo, el destino no es el karma, que está siendo conducido hacia ahí. Y que viene no del pasado, sino que viene del futuro. Porque esta es una de las dos cosas que también el ser humano tiene que empezar a darse cuenta, de que la corriente temporal que viene del pasado es una corriente agotada, ¿sí? Nada del pasado nos puede llevar hacia el futuro, porque ya se agotó en el pasado. O sea, el presente sí es la consecuencia del pasado, pero no es la consecuencia del pasado. ¿Qué significa esto? Hay una corriente que viene del pasado y hay una corriente que viene del futuro. Y estas dos corrientes se encuentran en el presente. Ahora, por ejemplo, el ser. Yo, tú, cualquiera de nosotros, nuestro propio karma, que vive no en nuestra estructura corporal, sino en nuestra estructura espiritual, viene de nosotros desde el futuro hacia el presente. O sea, nos conduce porque Él sabe hacia dónde vamos. Entonces es una corriente que viene del presente. Y toma la corriente del pasado, ¿sí? Ahora, si fíjate, yo tengo que desarrollar un talento, ¿sí? Necesito que de la corriente del pasado me aporte el instrumento para que yo pueda desarrollar mi talento. Pero mi talento no está en el instrumento, mi talento está en mí. Mi talento está acá en el futuro. El instrumento me lo da las fuerzas de la herencia, porque de ahí tengo que construir una estructura, un órgano que me permita desarrollar mi talento. Entonces, pero no es que si el pasado desarrolla mi talento, sino que mi talento viene del futuro, y cuando se encuentra con la corriente del pasado, en ese mismo momento puedo desarrollar el talento. ¿En dónde? En mi vida del presente. Entonces, el presente es una construcción de la herencia del pasado, pero del talento, del germen que viene del futuro. Todos tenemos la misma necesidad. Cada acto que hacemos tiene la necesidad de ser algo que lo libere del acto. Tenemos que liberar el acto. Entonces podemos entender muchas cosas, ¿sí?, que podemos incorporar, observar en nuestra propia vida. Decir, bueno, pero ¿yo por qué tengo esta inclinación? ¿Sí? ¿De dónde me viene a mí esta inclinación a querer realizar tal cosa? ¿De dónde me viene esta vocación? Uno puede mirar qué he hecho yo en mi vida anterior, que lo fijé en forma para que en esta vida lo quiera liberar a algo superior, ¿sí? Y ahí es donde yo voy a desarrollar mi felicidad, porque estoy desarrollando esos talentos míos, esas capacidades que están congeladas, por decirlo de alguna forma, como en el músico está congelada, en el arquitecto está congelada la música, y en el músico está liberada la arquitectura, ¿sí? O sea, en el músico construye de una forma maravillosa, ¿sí? Todas las sinfonías son construcciones, pero son construcciones no materiales, ¿sí? Entonces, en nuestra vida también nosotros tenemos que pensar, bueno, este talento, esta aspiración que yo quiero realizar, ¿de dónde me viene? Y uno puede pensar y encontrar muchas respuestas en uno mismo, de verdad, o sea, pero para eso hay que dedicarle tiempo al cultivo de la vida interior, ¿no? Entender que es fundamental que yo tengo en mi poder todas la potencia del universo. Todo, que depende de mí cómo lo uso o si lo uso. Y que si yo aprendo a usarlo, entonces puedo lograr
lo que yo me proponga. O sea, a ningún ser humano se le puede impedir que logre su propósito, porque tiene a favor a todo el cosmos para lograrlo. Si quieres estar, tienes que hacer que tu pensar, que tu sentir y que tu voluntad estén en acto. Y cuando tú logres eso, cuando tú logres encauzar en acto tu pensar, tu sentir y tu voluntad, entonces automáticamente tienes en ti la fuerza del universo para poder realizar en la vida lo que tú quieres. Y nadie te puede impedir que desarrolles tu propósito. Pero primero ejercítate en dominar a tu pensar, en dominar a tu sentir, en dominar a tu voluntad y someterlos bajo la dirección y la conducción de lo que tú eres, más allá de tu pensar, de tu sentir y tu voluntad. Porque tu pensar, sentir y voluntad son herramientas que están para que tú las sometas y las pongas bajo tu decisión. Ahora, si ellas te gobiernan a ti, entonces nunca vas a llegar a conseguir tus metas. Y es así. Tenemos que aprender a eso, a actuar en acto y ser éticos, porque no se trata que esto no es solamente, esto se puede usar para el bien y se puede usar para el mal. ¿Sí? Hay seres humanos que están en acto, su pensar, su sentir y su voluntad, para el egoísmo. ¿Sí? Hay seres humanos que se ejercitan su pensar, sentir y su voluntad para el altruismo. ¿Sí? Ahí está la decisión de la libertad, porque si no el ser humano estaría condicionado y no podría realizarse en cuanto a lo que él es por esencia, que es ser un ser libre que pueda determinarse a sí mismo en su pensar, en su sentir, en su actuar.